En un video anterior pudimos ver la reacción al enfrentamiento en el día 1 del Campeonato Mundial Blitz entre los grandes maestros Magnus Carlsen contra Hans Niemann, una de las partidas más esperadas del año 2024. Y si no han visto esa reacción, por acá se las estoy dejando en una tarjeta, o si no, obviamente tendrán el enlace en la descripción de este video. El tema es que, bueno, todos especulábamos con que ¿será que Magnus se presenta después de lo que sucedió con Dubov? ¿Será que se dan la mano? ¿Habrá algún problema sobre el tablero? Pero no, nada de eso. Los que nos regalaron fue una partida realmente brutal. Y les comento que en cierto momento de la transmisión todos los servidores se cayeron. Se cayó la plataforma chess.com, se cayó Lichess. Quizá por la cantidad de personas que estaba viendo esta partida. Así que aquí ya la tenemos analizada y por supuesto, antes de verla, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen en este nuevo año a todo lo referente en el ajedrez, porque vamos a tener muchísimo, ¿no? Así que vayan a suscribirse. Con las piezas blancas en esta partida, el número 1 del planeta Magnus Carlsen iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras el gran maestro Hans Niemann respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6. Una apertura de los 4 caballos. H3 por parte de Magnus Carlsen, una jugada habitual en el repertorio de José Martínez, si mal no recuerdo. D5 por parte de Niemann, E por D5, caballo por D5, alfil B5, caballo por C3, B por C3, alfil D6, enroque, enroque, torre 1. Y bueno, fíjense que Magnus ya comenzaba a poner presión. Ya hay una amenaza por allí tipo alfil por caballo, seguido de caballo por E5. Y bueno, Niemann aquí reflexionó un poco y jugó torre E8 alrededor de 35 segundos para hacer este movimiento. Peligroso porque, bueno, tener poco tiempo contra Magnus es demasiado arriesgado, ¿no? Quizá estaba pensando también en dama F6, que es otra jugada que defiende al peón y pasa al ataque con la dama. Pero torre 8 parecía bastante normal, D4 por parte de Magnus, alfil D7 de Niemann y torre B1. Magnus aquí comenzaba a poner cierta presión sobre el punto B7 y bueno, obviamente aquí capturar el caballo en realidad no sería una buena opción, más allá de que se juegue alfil por y se amenace el peón, pues tras D por E5 vendría alfil por F3 y bueno, esta posición están las negras bastante bien. El tema es que si en vez de peón se captura con el caballo en E5, pues entonces vendría alfil por E5, D por E5 y tras dama por D1, sencillamente las negras recuperan material y bueno, las blancas se quedan aquí con una mala estructura. Por eso Magnus jugó torre B1, A6 por parte de Niemann atacando al alfil D3, obviamente no se va a cambiar por el caballo, E por D4, torre por E8, dama por E8 y caballo G5. Magnus comienza a atacar, amenaza caballo por H7. Técnicamente era mejor comerse el peón central y tras caballo B4, alfil A3, una posición muy complicada y yo diría que hasta se puede simplificar muy rápido. Por eso Magnus quiere buscar complicaciones. Lo bueno de estos enfrentamientos es que siempre son a muerte. H6 por parte de Hans Niemann que ataca al caballo, caballo E4 atacando al alfil. Dama E5, comienza Niemann a amenazar por allí cosas en H2. Caballo por D6, Magnus elimina la pareja de alfiles de su rival. Dama por D6, C por D4, caballo por D4. Y ahora en este momento Carlsen cometía el primer error de la partida, pues el noruego jugaba torre por B7. Una jugada que en principio parece normal, recuperando material, dejando los dos peones negros aislados, pero que es un error. Lo correcto era jugar alfil B2 y en caso de caballo E6 jugar dama F3. Y la dama combinada con esa pareja de alfiles brutal tienen suficiente compensación por el peón entregado. Sin embargo, no estaba en los planes de Magnus y Niemann desaprovecha la oportunidad, pues decide jugar alfil C6, que es un error. ¿Cuál era la jugada de las negras? Caballo B5 encerrando la torre. Fíjense que la torre ahora no tiene a dónde ir. En caso, por ejemplo, de alfil B2, vendría alfil C6. Ahora sí atacando la torre. Y tras dama G4 viene G6 y sencillamente las blancas no van a poder salvar la calidad y Magnus hubiese tenido que entregar la calidad. Obviamente la pareja de alfiles es muy peligrosa, pero creo que la ventaja material le daba ventaja a las negras. En vez de eso, tras alfil C6, Magnus rápidamente regresa con su torre, también para proteger la dama allí que estaba algo indefensa. Torre 8 por parte de Niemann, alfil E3 de Magnus Carlsen, caballo B5, dama G4, cuidado porque comienza aquí Magnus a atacar.
Alfil D7, Niemann contraataca, dama B4, el noruego ofrecía cambio y dama F6. Bueno, Niemann rechazaba el cambio con este movimiento quizá para venir a atacar, pero lo correcto era dama D5. En caso de torre D1, pues vendría dama E5 y la dama está por allí, cerca de buscar amenazas sobre el flanco de rey. Tras dama F6, Magnus jugó A4, buena jugada del noruego, caballo D6 por parte de Niemann y dama 5. Bueno, Magnus aquí empezaba a hacer los mejores movimientos, ¿no? Con la dama ataca el peón de A6, ataca el peón de C7. Niemann jugaba caballo F5 desesperadamente buscando contrajuego y quiero que vean el tiempo. En este momento Magnus tenía 1 minuto de ventaja sobre Niemann. Ya yo veía pocas esperanzas para el norteamericano. Dama por C7 por parte de Magnus Carlsen, alfil por A4 de Niemann que también captura peones, alfil C5 por parte de Niemann y caballo H4. Con 7 segundos Niemann aquí se lanzaba al ataque a buscar cualquier cosa porque no tiene tiempo. Técnicamente era mejor dama E6 y en caso de dama F4 entonces alfil D7 manteniendo una posición defensiva, aunque esa pareja de alfiles es brutal. Tras la jugada caballo H4, Magnus jugaba torre B8 y el noruego ya aquí empezaba a notarse un poco nervioso, ¿no? No daba con la mejor jugada que es torre B4, una jugada durísima. El tema es que el alfil en A5 no tiene muchas casillas a dónde ir. Por ejemplo, si va a la casilla C6 para tratar de atacar el punto G2, hay táctica con torre por H4 ya que el alfil quedaría en el aire tras la captura de la dama por la torre. Pero Magnus decide que quiere cambiar y jugar el final de alfiles. Dama E6 por parte de Niemann que defiende la torre y rey H2. Bueno, aquí Magnus también ya empezaba a estar presionado por tiempo, jugaba un poco dudoso. Lo mejor quizá en este momento era alfil B4 para buscar colocar las piezas de mejor manera, ¿no? Quitarse los temitas. Tras la jugada rey H2, alfil C6 por parte de Niemann. Otra jugada que quizá no es la mejor, pero que sí que busca contrajuego y complicaciones. Algo mejor parecía ser dama D5 con la amenaza de mate directo sobre G2. Tras la jugada alfil C6, dama G3 por parte de Magnus Carlsen, que se dejaba el peón de G2. Era mejor aquí alfil D6 para atacar el alfil. En caso, por ejemplo, de alfil por G2 para buscar ataque, pues vendría torre por E8 y tras dama por, entonces alfil G3 se amenaza el caballo, el alfil y parece que las negras tienen problemas graves. En cambio, tras dama G3, caballo por G2, alfil D4 de Niemann amenazando mate, G5 y bueno, les comento que aquí tras la jugada torre por E8 colapsaron las plataformas de ajedrez, colapsó Lichess, colapsó chess.com y bueno, no podíamos seguir viendo la partida. Posteriormente tuvimos que ver algunos videos para poder conseguir la partida completa. Aquí Niemann jugó dama por E8, Magnus jugó dama D6, fíjense que ya no se ve el tiempo en los relojes, caballo H4 por parte de Hans Niemann que seguía buscando contrajuego y rey G3. Magnus hacía este movimiento que es demasiado arriesgado, ¿no? El rey se expone muchísimo para poder quizá más bien defenderse, ¿no? Pero no, en realidad lo que está haciendo es exponerse. Lo mejor era alfil B2 y empezar a buscar temitas con dama D4. Tras rey G3, Niemann tampoco vio la mejor opción y es que aquí ya ambos tenían segundos en el reloj y jugó dama E6 buscando el cambio. Dama E1 era muy dura, pero el tema es que también hay jugadas como dama F6 en el aire que son difíciles de calcular. Claro que aquí hay mate primero en G1. Tras la jugada dama E6, dama D8 jaque por parte de Magnus, dama E8 de Niemann. Buena jugada porque si se cubre de dama, vendría dama F6. Y ahora F4. Magnus cometía un error brutal en el apuro de tiempo. Había que jugar dama F6 y meterse en el final con la pareja de alfiles. Tras la jugada F4, Niemann también cometió un error en el apuro de tiempo y jugó F5. Como les digo, aquí ya tenían alrededor de 3 o 4 segundos cada uno. Lo mejor era dama E1 y de hecho las negras van a ganar. Fíjense que la única forma de evitar el mate que se viene es alfil F2. G por F4, rey por H4 y dama por F2 le da ventaja decisiva a las negras. Número 1, porque se acaban las amenazas de mate en la diagonal negra. Y número 2, porque si se dan cuenta, pues Niemann tendría 2 peones de ventaja. Además de que el rey blanco está demasiado expuesto. En lugar de eso, tras F5, ahora Magnus podía ganar, pero no vio en el apuro de tiempo. Jugó F por G5. ¿Cómo ganaba Magnus? Con alfil C4, un bombazo. Hay que capturar el alfil o si no se cae la dama. Y tras dama F6, ahora las negras tienen que entregar la dama por el alfil porque no hay cómo defender el mate.
Aquí, en caso, por ejemplo, de dama C7, que busca defender el mate en G7, vendría dama H8 jaque, rey F7 y dama G7. Se cae la dama y las blancas ganan. Y por supuesto, tras la jugada dama por alfil, pues viene dama por y las dos piezas no compensan la dama de menos. Tras la jugada F por G5, sin embargo, caballo G6, buena jugada defensiva de Niemann, dama F6 de Magnus Carlsen. Y bueno, Niemann aquí hace lo más humano nuevamente, dama por dama, hay que quitarse las amenazas de mate. Era mejor dama E1 y parece que la posición estaba igualada, pero calcular esta secuencia de jaques, también cuando las blancas se pueden cubrir, es prácticamente imposible con segundos en el reloj. Por eso Niemann jugó dama por dama, G por F6, alfil D7, alfil por A6, F4, rey F2 y rey F7. Y estamos en un final donde las blancas deberían tener ventaja decisiva, sobre todo gracias al peón de C2. Alfil F1 por parte de Magnus, alfil E6, C4, caballo H4, C5, caballo F5, alfil E5 para apoyar el peón, caballo G3, alfil D3 y caballo H5. Bueno, aquí no sé si vieron la reacción, pero ambos jugadores estaban súper nerviosos. Sobre todo se le notaba la tensión a Magnus Carlsen, que estaba con una posición muy tensa. De hecho, hasta Niemann se veía un poquito más relajado. H4 por parte de Magnus Carlsen, alfil D5 de Hans Niemann. Y ahora rey E2. Aquí Magnus se equivoca porque le da mucho contrajuego a su rival. Lo correcto para ganar era C6. ¿Cuál es la idea? Bueno, en caso de que el alfil capture, obviamente calcular que las negras capturen este peón para las blancas es muy difícil. Alfil C4 jaque, rey F8 y el peón corona de manera inevitable. Se fue. Viene F7 jaque, peón dama y las blancas ganan. En cambio, tras rey E2, Niemann jugó F3. Buena jugada, crea también ataque con su peón. Rey E3 por parte de Magnus Carlsen, caballo por F6, bueno, Niemann elimina otro peón. Rey D4, alfil C6 y ahora el problema para las piezas blancas es que el peón ha sido detenido y también deben estar pendientes del peón F. Alfil F4, caballo G4, alfil G3 para detener al peón. F2, alfil F1, rey F6, alfil F4, H5. Qué bien jugó Niemann este apuro de tiempo, espectacular. Alfil G5 jaque, rey E6, alfil F4, rey F5, alfil G3, alfil E4, alfil B8, alfil C6, alfil G3, rey F6, alfil D6. Y tras rey E6 y alfil G3 se firmó el empate porque en realidad la posición está igualada. El caballo ha quedado muy bien plantado en la casilla G4. El alfil está, digamos, esclavizado a la defensa del peón y el peón blanco ha sido detenido. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente brutal este enfrentamiento entre los dos jugadores y por supuesto teníamos que analizar esta partida, ¿no? En el video anterior vimos solo fue la reacción en vivo, pero aquí ya estaba perfectamente analizada y fíjense que cada uno tuvo sus oportunidades, ¿no? Yo diría que Magnus tuvo las mayores oportunidades, pero también creo que Niemann lo superó en lo que se refiere al apuro de tiempo, pues logró defenderse de manera impresionante y sobre todo mantener la calma contra el mejor jugador del mundo. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen a todo el contenido que se viene. Recuerden, tienen que activar todas las notificaciones para que siempre les avisen cuando esté subiendo un nuevo video. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.